De hoy vamos con reforma política del Distrito Federal y nos acompaña el maestro José Ramón Amieva, encargado de la subcomisión de vinculación e integración del gobierno de transición de Miguel Ángel Mancera. José Ramón, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Nino, a ti y a tu amable auditorio, mucho gusto. Reforma política, Distrito Federal. Pues nada más decirte que el pasado miércoles 7 de noviembre hubo una reunión en el Palacio de Minería donde estuvo presente el jefe de gobierno electo, estuvieron presentes los representantes de las fracciones parlamentarias del Senado, estuvo presente el señor rector de la UNAM, todos los actores políticos, sociales del Distrito Federal, y existe un acuerdo, la voluntad, y seguramente existirá las figuras políticas y jurídicas para llevar a cabo esta ansiada reforma. También nos acompaña el día de hoy, me da mucho gusto saludarlo, recibirlo y que podamos platicar, discutir, debatir, confrontar con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado. Mucho gusto. Porfirio, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Nino. ¿Qué representa esto? Representa un avance y un derecho de los ciudadanos. La verdad es que se ha hecho a jalones la reforma del Distrito Federal y que a pesar de que los ciudadanos tienen el derecho a elegir a sus gobernantes, no tienen derecho a hacer su propia constitución. Entonces, esto que tú decías, ¿qué es el Congreso local? ¿Qué valor tienen sus leyes si no tiene una constitución arriba? ¿De qué constitución emanan estas leyes? ¿De la federal? No, tienen que emanar directamente de una constitución. Es una falsa alternativa lo de Estado o ciudad. En realidad, muchas ciudades del mundo que son capitales son ciudades de Estado. Este es el caso de Berlín, en Alemania, este es el caso de Pekín. Puede ser la ciudad, como nombre, como denominación, capital donde se sientan los poderes federales, y además tener las mismas prerrogativas que tienen los estados de la República. ¿Ciudad de México? Ciudad de México, es el nombre que se ha escogido. Si yo vengo de Ciudad Juárez hacia el Distrito Federal, en ningún lado voy a encontrar Juárez un letrero que diga DF. Exacto. Todos van a decir México. Exacto. Y si salgo de Mérida, Yucatán, hacia el Distrito Federal, como nosotros lo denominamos aquí en el área metropolitana, tampoco vamos a encontrar un lugar que diga DF. Exactamente. Toda la nomenclatura de las carreteras federales y de las Dice autopistas y Ciudad de demás México. dice Ciudad de México. Y bienvenidos a la Ciudad de México, en Así un está. arco. Así está. Así está. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PAN, licenciado Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mucho gusto, bienvenido, Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros. Nino, agradecerte mucho la invitación. Obviamente un honor estar con personalidades como don Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias. Una persona que reconocemos que le ha dado mucho tiempo de su vida a este tema de la reforma política. Y quiero decirlo en dos sentidos, que los ciudadanos del Distrito Federal queremos ya tener otra calidad. Y quiero hablar de dos temas en particular. El techo de endeudamiento de la ciudad no lo decide la Asamblea Legislativa. Estamos, y lo voy a decir así, en manos del Congreso Federal. Y eso al final del día no abona en nada, porque quienes conocemos los problemas de los capitalinos y las necesidades somos los diputados locales. Y comentarte rapidísimo, ¿no?, la propuesta que está actualmente en la Cámara de Diputados. En generar también una especie de cabildos llamado concejal, y que a través de su titular, y que permita que ese consejo que acompañe al titular de la demarcación política se puede hacer política con la oposición. Aquí vemos en la ciudad que actualmente hay 14 delegaciones gobernadas por un mismo partido político. Unipersonal, además. Así es. Y lo que busca este consejo es tener una representatividad política para que también... los equilibrios en la ciudad son necesarios, y creo que esta reforma nos los puede dar. También nos acompaña el día de hoy el doctor Miguel Ángel Garita, él es director del Seminario de Teoría General del Estado en la UNAM. Miguel Ángel, mucho gusto, Sí, muchas bienvenido. gracias, Nino, por acompañarnos en este acto muy importante, en donde nos permite expresarnos libremente. Y en este caso, este tema que hoy nos ocupa, pues es trascendental para los habitantes del Distrito Federal. Yo creo que no se ha llegado a este avance de la reforma política porque ha faltado método, ha faltado estrategia, ha faltado consenso en las diferentes propuestas que se han presentado. Yo diría que se ha canalizado no de manera adecuada las demandas ciudadanas que requieren una mayor libertad, mayores derechos políticos. Yo creo que en esta ocasión en que Miguel Ángel Mancera ha convocado a una nueva reunión, es el momento para reaccionar y reflexionar y establecer una mejor estrategia
para concretar una reforma política del Distrito Federal, ¿En qué me beneficia a mí como capitalino? en que tendrás mejores derechos de participación de manera directa, sobre todo en los cargos. Vicepresidente de la Comisión de Reforma Política en la Asamblea Legislativa. Bienvenido, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino, al auditorio. Bueno, creo que sí se construyeron consensos en torno a la reforma política. De hecho, la Asamblea Legislativa anterior, Por unanimidad. por unanimidad, es decir, con el compromiso de todos los partidos políticos, elaboró un documento que se envió, fue presentado en la Cámara de Diputados en 2010, se presentó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde se introduce el concepto de ciudad capital, esta idea de establecer consejos en las delegaciones, incrementar las facultades de las delegaciones, dar un mandato a una nueva constitución política y establecer, restituir a la Asamblea, por ejemplo, la capacidad de iniciar iniciativas de ley en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. El tema de la deuda, por ejemplo, que la deuda no sea aprobada por la Cámara Federal, lo cual, bueno, es extraño porque un diputado de Sonora y uno de Coahuila pues, está decidiendo sobre la deuda de la ciudad. Y establecer la idea de capitalidad, un poco como Buenos Aires, me parece, ¿no? Como Buenos Aires capital. Y entonces que también hubiera fondos que restituyeran pues, los costos que asume la ciudad por ser la ciudad capital. Hubo un consenso importante en torno a eso, hubo un partido que ahí no estuvo muy seguro. ¿Cuál? El PRI, que fue el que no pues le entró mucho al tema y a las cámaras federales, y coincido que el planteamiento que hizo el doctor Mancera hace una semana es muy esperanzador, porque hay el compromiso de los coordinadores de las 3 fracciones parlamentarias del Senado de iniciar ese proceso y de usar todo el capital político necesario. También nos acompaña el diputado del PRI, licenciado Fernando Mercado, presidente de la Comisión de Cultura en la Asamblea. Fernando, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Y pues sí, como lo comentan los compañeros que hoy nos acompañan, tocando este tema tan importante para la ciudad. Creo que hoy existen las condiciones políticas y las condiciones de acuerdo que nos pueden permitir por fin transitar en esta reforma que ha sido tan deseada en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que hay un tema muy importante y es la pregunta que hacías tú hace rato. Como ciudadanos, ¿en qué nos beneficia la reforma política? La reforma política en ese sentido yo creo que no está lo suficientemente socializada. La gente no entiende y no le queda claro qué puede beneficiarle o en qué sentido pueden vivir mejor si las reglas del juego entre la clase gobernante cambian. Por esta reforma política tienen que atravesar también puntos muy claros respecto a la participación de la gente de forma directa en asuntos que les son importancia en las delegaciones, por abrir espacios y quitar esta idea que aparte es real sobre estos gobiernos unipersonales de las delegaciones, por transitar a un tema menos centralizado el gobierno de la ciudad y darle más facultades y más capacidades a las delegaciones, pero también yo creo que tiene que pasar por una nueva visión, es una visión metropolitana, que considere los temas de movilidad, de servicios, de oportunidades de empleo, de desarrollo económico y por supuesto de participación ciudadana. Cada vez que vienen los candidatos a jefes delegacionales tienen un mismo discurso, no importa que sean priistas, panistas o perredistas. Todos ellos hablan de que debería de llevarse a cabo esta reforma política del Distrito Federal para que ellos tengan el control de la policía. ¿Qué tan importante es que tengan ellos el control de la policía? ¿Por la respuesta inmediata o por qué? Yo difiero ahí. ¿Difieres por qué? A ver, yo creo que hay una realidad. El tema, una de las cosas que ha funcionado y por lo cual hoy vemos que la ciudad tiene cifras de seguridad distintas a las de los estados es por el mando único. Creo que, o por lo menos en lo que yo he escuchado a algunos jefes delegacionales, no quieren el mando único de la policía. Lo que ellos buscan es sin duda tener mayor interacción con los ciudadanos, ¿no? A través de los mismos jefes de cuadrante, como lo ha venido trabajando la Secretaría de Seguridad. Yo creo que el mando único ha sido lo que ha permitido que en la ciudad la policía municipal es la que en percepción es la más corrupta, es la que tiene más bajos salarios. De hecho, la tendencia que tienen a nivel federal, o por lo menos eso lo ha dejado ver el presidente electo, es precisamente que las policías estatales absorban a las policías municipales. Tengo el nombre de la persona que congeló todo. David Jiménez González, delegado en Azcapotzalco con Manuel Camacho Solís, posteriormente senador de la República en el estado de Morelos, porque un senador del estado de Morelos congelaba nuestra reforma política en el Distrito Federal. En realidad fueron circunstancias políticas y pensamiento atávico. Quiero decir algo que es poco sabido. La negociación de 1996
es la que nos dio el estatuto actual que tenemos. Y está publicado. Se obtuvieron muchas más cosas en la negociación que luego jamás pasaron a la ley. Así es que estrategia la hubo. Por ejemplo, el tema de las delegaciones se tocó, nuevas demarcaciones territoriales. Yo diría que ya dejemos hablar de delegaciones. Es una estructura vertical, aunque sea electa por la gente. Delegado es delegado de alguien, Sí. es delegado de un jefe. Sí, Esta justo. se crea en 1970 para dar posibilidades políticas a gentes que ni siquiera eran del Distrito Federal, se nombraban de dedo. ¿Cuándo se eligieron? Habíamos quedado... Se debió haber cambiado se el debió nombre. haber cambiado de jefe delegacional. Ahora, ha habido el temor, y quiero plantearlo en la mesa, de la remunicipalización. Tú ya lo tocaste por lo que hace a la policía. El último de los documentos, que es el del año 2010, al que se refirió el diputado, ya son diputados, ¿verdad? Somos diputados a la Asamblea. A la Asamblea, porque esto de que no lo era, a la Asamblea, ya contiene una definición que dice que habrá demarcaciones territoriales con un consejo, pero no les pone nombre, y este ha sido el tema. Hay una corriente municipalista, que no haya ninguna excepción en todo el territorio de la República y que en todas sus entidades haya municipios. Hay una corriente municipalista moderada, que haya consejo, que haya total autonomía del municipio, que esté insertada la participación social de los ciudadanos y que tenga otro nombre, por el tema del predial, de la ley de coordinación fiscal. Y ese otro nombre puede ser condado, puede ser cantón, o simplemente la palabra consejo. Consejo. Es el Consejo de Iztapalapa. Y luego, para terminar, no se imaginen que se ha pensado, y hablo de todas las veces que hemos discutido esto, que son, aquí tengo anotadas 7, históricamente, se ha pensado en las mismas delegaciones que hay ahora. ¿Cuántas tiene actualmente? 16. ¿Cuántas tiene actualmente habitantes Azcapotzalco? Sí, no, podía crecer. ¿Cuántos tiene Iztapalapa? Se ha hablado de Iztapalapa y de Gustavo Madero. millones. Gustavo Se ha Madero y pensado. Iztapalapa se ha hablado de la jurisdicción. Hay dos corrientes de pensamiento también aquí. Una, los que creen que debe ser un número semejante, unos 30, unos 40, y la otra que piensa que viendo a los antiguos barrios pueden llegar a ser más de 60 demarcaciones territoriales. Este es un tema que hay que discutir con los ciudadanos de esta capital. Bueno, vamos a lo de la policía, pero yo quisiera tocar también algo que tiene que ver con los delegados políticos. 16 delegados políticos que no sirven para nada, porque todo está en el centralismo y ese centralismo se maneja en el gobierno del Distrito Federal. Eso es lo que Pueden hacer que muchas modificar. cosas, están agotados. Maestro José Sí, Ramón sí, Arriola. Nino, si me permites, y retomando lo que señalaba don Porfirio, tenemos que conocer el devenir histórico de la ciudad para saber qué es necesario acordar en el presente para tomar decisiones en el futuro. El Distrito Federal se constituye desde 1824 al ser la sede de los poderes de la Unión por una decisión meramente política. Pasamos por el Congreso Constituyente del 56, 57, en donde se vuelve a retomar esta sede. Pasamos por el Constituyente del 17, sin embargo, es hasta 1928 donde se genera todo este esquema centralista de sede de los poderes de la Unión, se genera un departamento administrativo y a la fecha pues este departamento administrativo ha ido Así se derivando. llamaba, ¿verdad? El Departamento del Un Distrito departamento Federal, claro, administrativo, claro. donde tenía un control directo al señor presidente de la República y tomaba las decisiones incluso de nombramiento de los delegados. Y se cancelan Y de los ahí, municipios. bueno, pues hay reformas que han sido incompletas. ¿Cuál es la finalidad que se debe de establecer, yo creo, a través de esta reforma? Pues es dotar de autonomía a la Ciudad de México, que los habitantes del Distrito Federal gocen de esa libertad sin que la Ciudad de México deje de ser los poderes La capital de la los República. poderes de la Unión. Claro, que que sí, estén es una- asentados aquí todos los poderes. es una dualidad que hay que mantener, Asentados. y no solamente es a través de la Asentados. creación de esta constitución. Una constitución plasma, contiene cuál es la realidad política, social, económica, cultural de una ciudad. Carecemos de ello. Y algo muy importante que mencionaba el doctor Garita, que mencionaba el diputado Mercado, ¿en qué beneficia directamente a la ciudad? Yo te puedo decir, por ejemplo, que en materia presupuestal hay 3 grandes fondos federales que no recibimos en el Distrito Federal. En la Ciudad de México tenemos uno para infraestructura social que nos impide percibir por lo menos 8,000 millones de pesos. Tenemos un fondo de aportaciones para la educación básica, para mejoramiento de ¿Quién paga escuelas la que educación? tampoco mandé.
El sueldo de los profesores actualmente lo paga el gobierno federal. Se está en un proceso de descentralización, pero no puede haber descentralización sin recursos. Entonces hay estos tres grandes fondos que no recibe el Distrito Federal, a los cuales se podrían acceder. Y no solamente es eso, es la toma de las decisiones por parte de las autoridades administrativas del Distrito Federal. Yo te puedo poner, por ejemplo, o sea, en materia de responsabilidades de servidores públicos, todavía estamos con una ley de responsabilidades que creo que data del año 96, 97, que por situaciones constitucionales dicen, ¿cómo podemos reforzar el combate a la corrupción? ¿Cómo podemos reforzar esquemas de transparencia y rendición de cuentas si tenemos una ley obsoleta? Entonces hay que poner, digamos, actualizar esta dualidad, permitir a los ciudadanos que ingresen a una situación de modernidad política. Todos los partidos. Y el Senado lo haya atorado. Aquí está el licenciado Garita. Trabajamos 3 años antes, en 2007, en el CENCA, e hicimos un proyecto de nuevo federalismo que se fue al Senado, que está todavía en la Comisión Federalista del Senado de la República. E hicimos un proyecto muy sencillo de reforma al artículo 122 constitucional para que pueda tener esta autonomía en la Ciudad de México, hay que decirlo. No basta que la Ciudad de México decida por sí misma tener autonomía, se necesita reformar varios artículos de la Constitución. Desde luego, si le cambiamos el nombre, todos los que dicen Distrito Federal hay que cambiarlos por Ciudad de México. Eso no es una cuestión de forma. Es necesario que el Senado, por eso estaban ahí los líderes de los 3 principales partidos en el Senado, eche para adelante este proyecto. Este proyecto es la síntesis de lo que se hizo en 96, de lo que se hizo en 2001. En 2001 hubo otro proyecto que tuvo nada menos que el 97% de aprobación en la Cámara de Diputados y también unanimidad del Distrito Federal. Es que no se ha priorizado este tema, no se han dado los equilibrios políticos suficientes. Le llaman voluntad política. Sí. Es momento de que se priorice. Esta es una reforma que está muy madura. La prueba es que aquí no ha habido en esta mesa y en la ceremonia a la que se refiere el maestro Amieva ninguna voz discordante. Yo diría, yo nada más quiero recordar algo. Un día me tocó entrevistar a un candidato a la presidencia de la República que nada más habló de un cambio en la Constitución, de modificar la Constitución y de cambiar la Constitución, que fue Porfirio Muñoz Ledo. Yo diría, a ver, y creo que lo que hace el doctor Mancera la semana pasada es darle esa prioridad. La izquierda le está dando esa prioridad también, es decir, de los temas que se van a poner sobre la mesa de manera importante a discutir en el legislativo, pues va a ser la reforma política. Yo aquí quisiera hacer 2 puntos de lo que he escuchado. Bueno, la Constitución, el cambio que se propone va a dar un mandato a hacer una Constitución nueva. Ahí entrarán nuevas cosas de participación ciudadana, etcétera, que tendrán que ser incluidas y que no es necesariamente lo que va a estar en el cambio constitucional, digamos, ¿no? Aquí habrá que distinguir los temas. Me parece de lo que se ha hablado de nuevas delegaciones, de participación ciudadana, todo eso puede incluirse. Eso puede ir en el secundario. Puede ir secundario también. Pero con una definición. Con una definición desde el primero. Me preocupa un poco el tema que ha estado tocando el PRI en el asunto metropolitano. Ahí sí va a ser muy complicado, pues, ¿no? Porque más bien, ahí a lo que tendríamos que ir es, pues, a un nuevo diseño de zonas metropolitanas en general, digamos, ¿no? Que toque al valle, pero que tiene que ser una nueva discusión de otro tipo de cosas. Digamos, va a ser muy complicado que en este ejercicio el tema metropolitano sea resuelto. Creo que tendrá que ser tema de otro tipo de ingeniería que tendríamos que hacer en el país. A mí me parece muy importante, el documento se presenta también, porque sí mantiene el tema de mando único, es decir, la ciudad ha sido muy exitosa en el tema. Pero la ciudad también recauda como la mitad del predial del país. Es decir, o sea, si no seguimos cobrando el predial como lo cobramos, por la mitad del predial que se cobra el país deja de ser cobrado. O incluso el tema del agua. Yo creo que el agua pues tendrá que ser provista un poco como la manera que hoy se provee. Digamos, ¿no? Una figura de carácter constitucional en la creación de las comarcas, ¿te acuerdas, Porfirio? En donde trataba de resolverse esos problemas de carácter también, el Greater London, metropolitano. Porque como tú dices, no es posible que de un lado a otro estemos viviendo situaciones diferentes. Entonces yo creo que este aspecto también debe de incluirse en esta reforma constitucional, en esta propuesta, en donde yo insisto que la propuesta que hizo el doctor Mancera es muy atinada, porque yo pienso que una etapa fundamental en donde se debe lograr consensos es en la etapa prelegislativa. Sí, antes de llegar a la parte legislativa, se deben de buscar consensos y acuerdos
y yo creo que esa parte que está enfocando el doctor Mancera en ese pronunciamiento es fundamental. Vamos a buscar consensos antes de llegar a la etapa legislativa. Fernando, este nuevo PRI, ¿qué opina? Es que estamos totalmente de acuerdo en lo que se está planteando sobre la necesidad, la urgencia, y que creo que la parte prelegislativa ha habido muchos acuerdos. Hemos visto que en el Senado los diferentes legisladores del partido se han manifestado a favor de la reforma y a favor de la reforma ya. Sin embargo, este tema que toca el diputado Llerenas, nosotros no estamos diciendo que sea en la misma discusión o todo este avance que ha habido se tiene que filtrar forzosamente por una visión metropolitana, pero es lo deseable y es lo que la ciudadanía espera. No podemos seguir teniendo planes de desarrollo capitalinos, tenemos que pasar a planes de desarrollo metropolitanos, tenemos que pasar a una estrategia de movilidad metropolitana, una estrategia de seguridad metropolitana, y si le vamos están a los urbanistas, que es a lo que están apuntándole. Y en ese sentido, si vamos a entrarle a una reforma de fondo para la ciudad, para darle una calidad diferente a la ciudad y a los ciudadanos del Distrito Federal, tenemos que pasar también por el filtro de pensar cómo viven los habitantes de la ciudad, y viven de forma metropolitana. Entonces necesariamente es un tema que tenemos que discutir. Pero a ver, ¿qué opina jefa delegacional en Iztacalco, licenciada Elizabeth Mateos? Pues Elizabeth, mira, mucho Nino, gusto, mucho mira, gusto. Nino, decirte Mucho que- gusto, saludos. Mucho gusto, buenos días a ti, a todos los Buenos días, auditores, por Diego. supuesto, Buenos días. a los ¿Por qué tan invitados, acelerada? a los invitados que tienes hoy en esta mesa, que de verdad es muy importante, porque aquí hay gente que ha estado estudiando por años este tema, que lo ha estado debatiendo, que lo ha estado impulsando desde diferentes trincheras, sobre todo desde las trincheras de la izquierda. Es un tema que nunca se ha dejado, que nunca se ha soltado, y además es un tema que se ha estado discutiendo durante muchos años en la ciudad y se ha dicho que es una necesidad. Sin embargo, yo creo que hoy estamos muy cerca de que esto se pueda consolidar. Por eso es muy importante, porque es algo de lo que se hablaba siempre que era necesario, pero que se venía posponiendo, que se venía dejando de alguna manera, posponiendo la posibilidad de esta consolidación. Nosotros, los jefes delegacionales, y lo digo no solamente por Iztacalco, sino porque hoy te quiero decir, los 16, ni siquiera digo los 14, los 16 jefes delegacionales hemos estado comentando el tema, lo hemos estado discutiendo. Vamos a tener, acordamos hace algunos días que nos reunimos, tener mesas permanentes de trabajo, porque es muy importante que se nos escuche. Por supuesto es importante la postura, el debate que se va a tener en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, la postura que está planteando, que lo saludamos de verdad, con muchísimo gusto, que sea precisamente el doctor Miguel Ángel Mancera, nuestro próximo jefe de gobierno, quien esté tomando esta iniciativa, quien la esté encabezando, y que no solamente desde una perspectiva que pueda tener el jefe de gobierno de las necesidades que hay en la ciudad, sino también considerando el punto de vista de cada uno de los jefes delegacionales, porque quiero mencionar, por último, para ahorita más adelante continuar, que el problema finalmente lo tenemos nosotros, los jefes delegacionales, ya en el actuar día a día en las delegaciones, porque somos electos por los ciudadanos y el ciudadano no se pregunta qué le corresponde al gobierno central, cuáles son las facultades de un jefe delegacional, es más, no las conocen, y cualquier problema que hay en las delegaciones es responsabilidad del jefe delegacional para el ciudadano. Te voy a platicar algo muy sencillo, Porfirio, ahorita yo sé que vas a continuar, pero en un segundo más. Había un agujero, fíjate, un bache aquí en Paseo de la Reforma. Le hablo a Demetrio Sodi, digo, oye, hay un bache ahí en Paseo de la Reforma. Perdóname, pero es primaria, se le toca al gobierno del Distrito Federal. Oye, a mí me vale un soberano bolillo, está en tu delegación. Ni no, es primaria, no puedo yo meterme. Entonces, todos esos problemas los víamos. Habla así, Porfirio. Bueno, ese es un tema que ya lo rozamos aquí. Las nuevas demarcaciones del Distrito Federal tendrán más facultades, serán más ciudadanas, tendrán más participación de la gente y sus cabildos serán plurales. Estarán todos los partidos representados. Debo decir que en discusiones anteriores sobre el tema había resistencia sobre este asunto y ahora me estoy dando cuenta que es al revés. En lo que más están de acuerdo los partidos es que sean plurales los cabildos y no unipersonales, y eso lo dijeron todos. El tema de la zona metropolitana lo pactamos en 96, en la negociación de 96, en la mesa, como una organización vinculante, es decir, obligatoria, que se encargue de la planeación de largo plazo. Sin embargo, no se llevó a la letra de la ley, porque es complicado. Yo diría que son dos etapas distintas. Uno, la etapa, si se quiere 3, de discusión, como dice la compañera. Luego, de reforma del artículo 122,
que debería ser prioritario, después de discusión en ese orden, y luego de elaboración y votación de la Constitución. Una vez que ya seamos el equivalente Ya podemos a una hablar de entidad de la otro. República, podemos hablar. Porque hay una diferencia nada más, Nino. Tú te has referido a las conurbaciones de Guadalajara y te has referido a la de Monterrey, que son entre municipios, no entre estados. Y hay otras que son municipios de varios estados, como es el caso de la de Torreón, La Laguna. de La Laguna. Entonces, aquí se trata de que van a pactar los estados. Y si hubiera una figura municipal o semimunicipal o semejante a los municipios que hay en los estados, también los municipios colindantes, que ahora se llaman delegación de un lado y municipio del otro lado. Entonces, primero el ser y luego la manera de ser, pero pactado desde antes. ¿De a dónde vamos? A una coordinación interestatal. Es delegación Azcapotzalco y municipio de Tlalnepantla. Sí. Bueno, nos dejan tirado, nos y dejan Naucalpan tirado también. todo, nos En el dejan mismo tirado orden. todo y Tlalnepantla dice es culpa Claro. y responsabilidad de Azcapotzalco. Y Azcapotzalco dice es culpa de Tlalnepantla. Y no podía transitar nadie de un lado a otro ni de regreso. Pero bien decías, Nino, y pasa por un tema mucho más delicado, que es el tema de seguridad pública. Lo conocemos como los triángulos delictivos, lo que pasa en Azcapotzalco, lo que pasa en Gustavo Amadero, que lo que dice un código penal para un delito en el Distrito Federal no lo dice en el Estado de México, o las penas muchas veces son distintas. Entonces lo único que hacen es que se cruzan la calle y tampoco hay coordinación entre la policía, en este caso municipal, Así es. y el Porque mando no tiene único que jurisdicción. claro, y el mando único que tenemos en el Distrito Federal, ¿no? A través de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, eso, y también pasamos por otro tema, por el tema de ministerios públicos, ¿no? Ahí tampoco hay coordinación entre los servicios periciales de una procuraduría y otra. Y otro tema muy importante, la importancia de la reforma política sobre la Secretaría de Seguridad Pública, en que el Ejecutivo Federal no tenga, ¿no?, la atribución, como actualmente está, de la destitución al secretario de ¿Qué es lo Seguridad. que pasó con Marcelo ¿Qué es Ebrard? lo que pasó? ¿No? Y entendiendo que los fenómenos del Distrito Federal los conozca el Poder Legislativo local, ¿no?, que sería la Asamblea, porque aparte, y lo sabe el diputado, estamos muy acotados. Nosotros en materia de seguridad pública solo podemos modificar ley orgánica, por ejemplo. Y eso al final del día, así es. Y eso al Pues final no, del día... la de Procuraduría, Bueno, no. la Tuvimos que ir al Procuraduría, Congreso así es, Federal así a es. cambiarla. La Secretaría, la orgánica, únicamente. Convergencia Y no solamente entonces, de estos esquemas de coordinación que se tienen que dar, sino de todos los derechos que los ciudadanos del Distrito Federal deben de tener en diversas materias. Tenemos una riqueza cultural, social, económica, tenemos que plasmarlo ahí. ¿Qué sucede en materia de coordinación? Tiene mano la federación se ha encargado de armonizar no solamente procedimientos, sino legislación. Tenemos un nuevo sistema de justicia penal, el cual tenemos que instrumentar a nivel nacional y tenemos que hacer todos los esfuerzos. En materia de seguridad pública, bueno, pues tenemos un modelo importante. Nuestro modelo de mando único ha sido replicado en muchas otras entidades. Sin embargo, pues yo creo que se debe de otorgar esa madurez y esa confianza a nuestras instancias. Caso concreto, como lo mencionaba el diputado Taboada, la confianza y el derecho que debe tener la Asamblea Legislativa a decidir sobre los nombramientos del procurador, del secretario de Seguridad Pública. Parece que la Junta Local también tiene una intervención ahí importante de la Presidencia, y sin dejar de tener esa naturaleza de sede de los poderes de la Unión y coordinarse con las fuerzas federales. Es decir, aquí se trata de encontrar puntos de coincidencia, partir de esos puntos de coincidencia para construir las estructuras y los acuerdos, y los caminos pues están dados. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Porfirio. Vamos primero a la Ciudad de México, vamos a la reforma y después ya hablemos nos echamos otro programa más adelante, ya para ver área metropolitana. Gran tema. Sí, mira, Nino, yo creo que aquí la reforma política es fundamental. La reforma política implica una reforma constitucional. Yo creo que en este sentido es donde debemos de trabajar. Efectivamente, aquí se comentaron que ha habido algunas iniciativas en donde ha habido consensos, pero no los consensos suficientes para llevar a cabo una reforma constitucional. En el Senado, es donde se han En el atorado Senado, todas. ¿verdad? Entonces, en este sentido, sí es importante. Yo he analizado las iniciativas que se han presentado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y a mí me parecen muy importantes las propuestas que se hacen,
hay coincidencias, como les llamamos, incidencias y pues también divergencias. Entonces yo creo que sobre ese aspecto debemos de trabajar, ¿verdad? Es natural. Pero yo creo que a esas propuestas que se encuentran tenemos que sumar también la propuesta actual, Porfirio. O sea, la del jefe de gobierno, con el propósito de que a esta, ¿cómo se desea? La 2010, por eso, la Asamblea de Senadores, basta dictaminarla. Sí, por eso, pero esta fue anteriormente. Yo creo que es importante actualizarnos. Bueno. Actualizarnos y ver, en estos momentos han surgido nuevas necesidades. Veamos cuál es la propuesta actual también del actual jefe de gobierno, de las fuerzas representadas en la Asamblea, y que se sumen a las propuestas que se encuentran actualmente en el Congreso para seguir avanzando y buscar la mejor solución posible. Jesús Noyola, ¿La Padierna y Bejarano van a estar de acuerdo con esta reforma o a ellos no les interesa que esto continúe con Mancera? Mario Ortega, avísale a Marcelo que ponga orden en la línea A de La Paz o a de Pantitlán, o a quién diablos le tengo que hablar. ¿A quién se la doy? A los diputados, ¡levanten la mano! Todavía dice Vidal, ¿a quién? Pues no sé. 6 años, representante. El diputado Vidal trae ahí. Trae el buzón. Yo quisiera dar otro punto. La reforma política le conviene a los capitalinos porque va a ser un mejor gobierno mejor organizado, con más vigilancia, con más instrumentos para hacer política pública, pero le conviene al país. O sea, al país le conviene que la capital tenga las condiciones de capital del país, como sucede en otras partes del mundo. En otras partes del mundo hay fondos de capitalidad para cubrir pues las necesidades en sentido. La ciudad, por ejemplo, pues paga la seguridad pública de buena parte de lo que sucede en el ámbito federal en la ciudad. La Ciudad de México paga la seguridad de todas las embajadas, por ejemplo, ¿no? Invierte pues en los edificios públicos que son pues representan al país. No se paga el predial de por ejemplo Los Pinos o donde está el ejército, etcétera. Y en otras naciones pues hay fondos destinados a que la capital mantenga las mejores condiciones para que represente el país y para que dé una imagen sobre el país. Entonces, si lo logramos hacer, creo que el país también tendrá una ganancia. La ciudad es también el gran motor económico de la nación, ¿no? Desgraciadamente no se ha visto por eso, creo que en parte por eso la economía nacional no crece de esa manera. Y entonces es la oportunidad de tomar esa decisión más efectiva. Y a mí me parece muy importante una nueva administración pública en ese sentido. Tenemos una delegación que tiene más habitantes que muchos estados de la República, con problemas Bueno, Magdalena Contreras, la delegación que yo vengo, tiene casi el número de habitantes que tiene Baja California Sur. Y bueno, la comparación con el territorio es ni pensarlo. En ese sentido, creo que para el ciudadano representa beneficios directos y muy tangibles, inclusive en el corto plazo. Y yo creo que sobre eso también tenemos que trabajar de aquí en adelante. Porque lo que tenemos que hacer nosotros, sobre todo en la Asamblea Legislativa, es promover esta reforma con los beneficios que representa para los habitantes de la ciudad. Porque para los habitantes de la ciudad, nos guste o no, sigue siendo un tema de políticos, viendo cómo se van a poner de acuerdo, las nuevas reglas del juego de la clase política, y ellos dicen, a mí ni me va ni me viene. No, esperemos que no estén pensando cómo se van a repartir el pastel. Es un tema de competencias. Estamos frente a una situación de descentralización del poder político. Siempre hubo rebatinga, siempre hubo avaricia de no ceder facultades, porque aquí se veía esto como la casa del presidente de la República. Recuerdo que al doctor Cedillo en la negociación del 96 le dijimos, no pueden pagar todos los habitantes de la ciudad el que usted viva aquí, ni está en los poderes federales. Debemos darle sus facultades. Yo debo decir que estas cuestiones esenciales sí fueron pactadas en varias ocasiones, pero nunca se llevaban a la letra de la ley, porque entonces las negociaciones se hacían por los presidentes de los partidos, porque el PRI tenía la mayoría para votar y luego pasaban a la ley. Y me voy al tema de las competencias. La diferencia entre un Estado y el Distrito Federal en materia competencial es el tema de las facultades residuales. Lo voy a explicar. Para los estados de la República, ellos tienen todas las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los poderes federales. El artículo 73 para el Congreso de la Unión, etc. Lo que no esté atribuido a los poderes federales se entiende. Todo lo demás es competencia de los estados.
Así lo habíamos pactado, pero no pasó así a la letra de la ley. Así debe ser para el Estado, para esta entidad federativa, para la Ciudad de México. Y luego, también ha habido retención de poder por parte de las autoridades de la ciudad respecto a las delegaciones. Entonces, este tema de la participación que toca el compañero es muy importante. Tenemos comités vecinales que no están incorporados al poder público. Justamente un municipio, o como queramos llamarle, los ciudadanos están incorporados al cabildo, los están sentados ahí en el cabildo, sean candidatos independientes, representan al partido A, al partido B, del color que sean, están representando a los ciudadanos. Y lo otro que no hemos hablado, debe encontrarse en la ciudad y venir desde la Constitución la manera de incorporar a los ciudadanos a el diseño, a la operación o gestión de los servicios públicos, incluso a su evaluación, los servicios de educación, que los servicios del agua, que los servicios de vialidad. Entonces, es una manera de llevar el poder al ciudadano en dos etapas, en dos planos más bien. Uno, del poder central, ¿sí?, al poder de la ciudad, y otro, del poder de la ciudad al poder de las demarcaciones nuevas, de las demarcaciones democráticas, vamos a llamar. Yo quisiera empoderarme, pero siempre me echan ese discurso y ese rollo. Y delegacional, a la academia, a los líderes de opinión, y obviamente aquí se expresa el consenso de que se necesita esta reforma política. Te puedo decir que desde el punto de vista de los artistas, de los líderes sociales, de la sociedad civil organizada, todo el mundo desde esa visión también está coincidiendo en que se necesita esta reforma política. Yo creo que en el momento que tengamos un título quinto de la Constitución, ¿no?, que hable de los estados de la Federación y la Ciudad de México, y se reconozca precisamente toda esta inercia de opinión, pasando por todo un ejercicio de consenso que se tiene que dar. O sea, creo que ya está sustentado cuáles son las bases de consulta para llegar a esta identidad de ideas y conceptos y plasmarlos jurídicamente. Pues obviamente vamos a convertirnos en una ciudad, yo no diría de vanguardia, sino de avanzada, porque tendríamos una constitución de avanzada, una constitución reciente que agruparía toda esta serie de ideas y conceptos. Ahora, hay que recordar muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la comunicación, nosotros tenemos una monserga espantosa de 31 entidades federativas y el Distrito Federal, que es así como la locura. Pero la otra, la capital de la República tiene todos los medios de comunicación electrónicos a nivel nacional. Monterrey tiene los suyos, Guadalajara tiene los suyos, Veracruz tiene los suyos. Pero lo que sucede aquí pasa en todo el país. Entonces, cuando se intentó que el Estado de México pudiese, a través de los canadienses, tener un medio de comunicación que era la televisión, que iba a permear, que iba a ser como una umbrella hacia el Distrito Federal, se prohibió porque dijeron que esta es la capital de la República y no puede entrar una entidad federativa de esa forma y no se va a permitir. Entonces, hay muchas ventajas que tiene la Ciudad de México, hay demasiadas ventajas que tenemos porque somos obviamente el reflejo del país, esto es un mosaico. Y entonces todo mundo quiere saber qué pasa y qué sucede en su capital, en la capital del país y en la capital de la República. Claro, mira, yo creo que esto es sumamente interesante porque conlleva lo que decía Porfirio, ¿no? El tema de la descentralización de los poderes, pero por el otro lado también el equilibrio de los poderes, porque el hecho de que los jefes delegacionales vayamos a tener más facultades no significa que vayamos a tener poderes plenipotenciarios, sino al contrario, que van a estar pluralmente representados también. Vamos a tener la posibilidad de estar más vigilados, de que los recursos que se ejercen por parte de cada una de las delegaciones tendrán la posibilidad de estar transparentados, y además se va a definir la política pública a partir de una pluralidad y no solamente lo que diga el jefe delegacional. Fíjate, por ejemplo, hoy es grave, y bueno, a nosotros de repente nos parece hasta absurdo, que hay secretarías del gobierno del Distrito Federal que tienen más presupuesto que lo que tiene una delegación, ¿no? Siendo que los secretarios, que pueden tener el mejor perfil y que pueden ser los mejores secretarios y tener la mejor política pública, no son votados por los ciudadanos, y los jefes delegacionales sí, y a veces un secretario tiene más facultades que un jefe delegacional, y a veces el recurso que se ejerce en una secretaría, en este caso, no se define tampoco por la prioridad, por el problema que tengas en la delegación. Es decir, por ejemplo, en el caso de Iztacalco, somos de las delegaciones que tenemos más unidades habitacionales en el Distrito Federal, y no por ello la PROSOC está obligada hoy a destinar más presupuesto en la delegación Iztacalco, sino que se hace a veces con otro tipo de criterios. ¿Yo sabes qué escucho? Nos va a ayudar a mí, ¿sabes qué me muchísimo aterroriza? también equilibrar el gasto público de acuerdo a las prioridades de la ciudad,
pero no vernos nada más aisladamente como 16 delegaciones, sino ya con una integralidad. A mí me también. aterrorizan las Hasta compras metropolitanas. consolidadas, Claro. que no sé para qué diablos sirvan, porque muchas cosas se quedan en las bodegas porque ni las requerían ni las necesitan. Entonces yo creo que hay muchas cosas en las que podemos darle solución inmediata, como tú decías, esto ya está ya está caminado, Ya lo se que ha dice, avanzado. lo que dice también Porfirio, si ya tenemos, ya esto está sobrediagnosticado, ya está con proyectos. En donde hay divergencias Ya hay no que estamos en encorchetar, dejarlas pendientes, pero lo que ya hay son menores. coincidencias vamos a avanzar, porque No. si no estamos entrampados en una propuesta y estamos No, ahí yo creo que ya atorados, no, ¿verdad? porque ahorita sí hemos avanzado mucho. Sí, claro. Anteriormente había una gran reticencia por parte de tu partido. Si me permites, Dino, hay algo que todo el mundo aquí hablamos, bueno, ¿qué pasa entre las autoridades federales hacia el Distrito Federal, la Asamblea, las delegaciones, la autoridad central? Pero creo que hay un punto que no se ha tocado, la rendición de cuentas y la transparencia y el combate a la corrupción, que es los ciudadanos hacia las autoridades. Obviamente esta Constitución tiene que manejar, como ya se señalaba, cuál va a ser el esquema de participación y decisión, no solamente en los servicios públicos, en los esquemas de gobierno y cómo las autoridades deben de retribuir. Esto es un ejercicio de legitimación, cómo deben de retribuir diciendo, mira, aquí están las cuentas transparentes, aquí está mi esquema de rendición y de transparencia.